Queridos ordenandos, queridos fieles, en este día de ordenación, siendo este año aniversario de la célebre declaración de Monseñor Marcel Lefebvre del 21 de noviembre de 1974, quisiera evocar precisamente su figura, pero particularmente como modelo acabado de sacerdote católico. Cuando se relee un poco esa declaración y todo lo que Monseñor enseñó en torno a ella, antes y después, hasta el año 1976 en particular, precisamente en medio de la prueba de la fe, en medio del combate, en medio de la persecución. Releyendo eso, lo cual les aconsejo vivamente, emerge claramente la santidad sacerdotal de Monseñor Marcel Lefebvre. Indudablemente Dios envía, según las necesidades de la Iglesia y de la época, los santos apropiados. Y sin lugar a dudas, en esta crisis de la fe, en esta crisis de la Iglesia, sin precedentes, ese hombre, ese sacerdote, ese obispo, ese santo, fue Monseñor Lefebvre. Y Dios lo envió no solo en vistas a la situación, sino como un ejemplo también de cómo hemos de comportarnos en esta crisis que continúa. Ciertamente, Monseñor pudo decir, como San Pablo, sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Ahí está encerrado todo. Todos ustedes conocen cuál fue el epitafio que Monseñor quiso que se pusiese en su tumba. Tradidi quodeta cepi. He transmitido lo que recibí. Aquello que recibí es lo que transmití. Y el apóstol San Pablo se sirve de esa expresión dos veces. Y la primera es en el relato de la institución del santo sacrificio de la misa, de la Eucaristía y del sacerdocio. Y la segunda vez que usa esa expresión es para hablar de la fe, de la doctrina de la fe, resumida en nuestro Señor Jesucristo, su muerte sobre la cruz para la remisión de los pecados y la redención del mundo, su gloriosa resurrección, atestiguada por muchos testigos,
Y precisamente eso fue lo que hizo Monseñor Lefebvre. Nos transmitió lo que recibió, especialmente en cuanto a la fe, la verdadera fe católica, el verdadero sacerdocio, la verdadera misa. Nuestro Señor Jesucristo. Y entonces bien se le aplica lo que dice San Pablo, que el ministro, el sacerdote, es un ministro de Cristo y un dispensador de los misterios de Dios, los misterios de la fe, los misterios de los sacramentos, el misterio fidei, que es la misa. Y que lo que se espera y se exige de un ministro de Cristo y dispensador de los misterios de Dios es que sea fiel, punto, que sea fiel, que transmita lo que recibió. También conocen ustedes la divisa episcopal que Monseñor Lefebvre había elegido. Es otro aspecto de eso que nos transmitió. Credidimus caritati. Hemos creído en la caridad, en el amor de Dios por nosotros. San Juan dice precisamente, hemos conocido y hemos creído en el amor que Dios tiene por nosotros, en nuestro Señor Jesucristo. Él palpó, él vio, él conoció el amor de Dios en Jesucristo, el Redentor. Y de ahí concluye, Dios es amor, y el que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Y esa fue la vida de Monseñor Lefebvre. Él creyó, él confió en el amor de Dios, en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y llegó a gustar que Dios es realmente amor. Y se aplicó en su vida a permanecer en el amor de Dios y en consecuencia en el amor del prójimo. Y por eso Dios permaneció en él. Esta fe en el amor misericordioso y redentor y santificador de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Nada puede separarnos del amor de Cristo. Nada puede separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo. Y todas las cosas las vencemos por el amor de aquel que nos amó. E indudablemente, a la base de esta profunda vida espiritual de Monseñor Lefebvre estaba la fe. Una fe inteligente, en sentido sobrenatural, sabia. Una fe ilustrada. Una fe viva, operante por la caridad, fecunda en obras por la caridad. Una fe firme, o sea, fuerte. Y fue admirable cómo toda su vida se rigió por la fe. Cómo se guiaba por la fe. Lo que él mismo decía, el espíritu de fe. Es decir, ver las cosas según la fe y juzgar de las cosas según la fe y tomar las decisiones según la fe. Y tal era la certeza de esa fe y la clarividencia y la fuerza y la devoción que tenía por la fe católica, que podía, si era necesario, enfrentarse
a las más altas autoridades de la Iglesia cuando estaba en juego la fe. En algún momento le dijo a los seminaristas, luego de ese verano verano caliente, en Econa había seminaristas que estaban muy turbados, algunos se querían ir, y Monseñor les dijo, bueno, es probable que me condenen, es probable que muchos me dejen. En realidad, aunque eso ocurra y todos me dejen y me queden solo, me es indiferente, siempre y cuando yo permanezca en la verdadera fe y estaré unido a la Iglesia de siempre, a la verdadera fe que la Iglesia ha proclamado durante 19 siglos. Y así lo hizo. Resistid fuertes en la fe. El segundo aspecto que quiero poner en evidencia es el profundo amor, el ardiente amor hacia nuestro Señor Jesucristo, la piedad, la devoción hacia nuestro Señor Jesucristo, a quien vivía unido. Pensaba, rezaba y obraba en unión a nuestro Señor Jesucristo, en la presencia de nuestro Señor, poniéndolo como fundamento, como auxilio y poniéndolo como fin. Realmente podía decir con San Pablo, estoy crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y si todavía camino en la carne, en el cuerpo, lo hago por la fe en aquel que me amó y se entregó por mí. Y como tenía esa vida de unión a nuestro Señor Jesucristo, buscaba contemplarlo. Su oración estaba fundada en el misterio de nuestro Señor Jesucristo. Toda su vida de oración y de contemplación, fundada especialmente en toda la riqueza del misterio de nuestro Señor Jesucristo. Y porque le amaba, buscaba honrarle y que sea honrado y que sea reconocido, y militaba entonces por el reino de nuestro Señor Jesucristo. Lo que siempre buscó fue instaurar todas las cosas en Cristo, restaurarlas, reunirlas, recapitularlas en Cristo. Oporte tirum regnare. Es necesario que Él reine. Y se consagró a establecer ese reinado, incluso reinado social de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso mismo se opuso a todo ese espíritu liberal, secularizador, laicista, de la libertad de conciencia, de la libertad de cultos, de la libertad religiosa, sancionada por un concilio. Pero precisamente porque amaba a nuestro Señor y porque le servía y militaba para que nuestro Señor reine. También, y eso es algo patente en la vida de Monseñor Lefebvre, la devoción ardiente que tenía por el santo sacrificio de la misa. Por la Santa Misa. Sin lugar a dudas, tuvo luces muy especiales sobre este misterio, como pocos en la historia de la Iglesia. Y lo que hizo fue
volver a poner en el corazón de la Iglesia el santo sacrificio de la misa. El Concilio de Trento dice que el corazón de la Iglesia es el santo sacrificio de la misa. Y Monseñor lo volvió a colocar, porque es colocar el único fundamento, nuestro Señor Jesucristo, crucificado. Y lo volvió a colocar como fundamento y centro precisamente de la vida sacerdotal. Y lo explicó de muchas maneras y muy profundas. El sacerdote es para el sacrificio de la misa. El sacerdote católico es para el sacrificio de la misa. Y sin sacrificio de la misa no hay sacerdote. Del mismo modo que sin sacerdote que participa el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, no hay sacrificio. Y entonces descubrió la misa como profesión de fe, como alimento de nuestra fe, como defensa de nuestra fe, la Santa Misa como la fuente de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, como el medio excepcional por el cual nosotros podemos ir a beber de nuestro Señor y del Sagrado Corazón de Jesús, la luz, la vida, la caridad, la fuerza, la victoria, la victoria. La Santa Misa, entonces, como centro de la vida sacerdotal, centro de la vida religiosa, centro de la vida cristiana, fundamento de la vida cristiana, fundamento del espíritu católico y cristiano y de la espiritualidad católica. Y ciertamente Monseñor Lefebvre dijo en una ocasión que la fraternidad no tiene una espiritualidad propia, porque la espiritualidad de la fraternidad es la de la Iglesia. Y es precisamente aquella que se funda en nuestro Señor y en el santo sacrificio de la misa, renovación del sacrificio de la cruz. Y si bien eso es cierto, yo pienso que hay que matizarlo, porque lo propio de Monseñor Lefebvre y por lo tanto de la fraternidad fue volver a revalorizar el santo sacrificio de la misa y volver a ponerlo como fundamento de la vida sacerdotal, religiosa, cristiana. Y en segundo lugar, defender el verdadero sacrificio de la misa frente a la nueva misa, que precisamente no solo por la teología, la doctrina subyacente, sino en cuanto acto público de culto, ha difuminado el carácter sacrificial de la misa. La misa es un acto sacrificial. Ha difuminado la presencia real de nuestro Señor Jesucristo, el dogma de la transubstanciación, el carácter sagrado del sacerdote. Ha precisamente disminuido la verdadera fe, la verdadera teología sobre el santo sacrificio de la misa. Y entonces lo propio de Monseñor Lefebvre y de la fraternidad es esta espiritualidad que es común, pero que la hacemos nuestra, que la volvemos a poner en su lugar, que hacemos de ella, de la misa, el centro de nuestra vida sacerdotal y que la defendemos públicamente contra esta revolución litúrgica penetrada de un espíritu protestante,
protestante. También brilló en Monseñor el amor por la Santa Iglesia. Fue un hombre de Iglesia toda su vida. Por supuesto, cuando llegó a ser obispo, delegado apostólico bajo el Papa Pío XII y Juan XXIII, arzobispo, pero más mostró su amor precisamente cuando vio la demolición sistemática de la Iglesia romana. Del pontificado. El sumo pontífice es el obispo de Roma y por eso es el sumo pontífice. Y entonces esta Iglesia y este sumo pontífice son la roca sobre la cual se funda la Iglesia católica. En esa Roma, como él mismo dice, maestra de verdad y de sabiduría en todo el magisterio, y tenía una devoción profunda por el magisterio católico y por la romanidad de la Iglesia católica. Y esa fe en la Iglesia, que es otro de los aspectos graves de la crisis actual, Monseñor Lefebvre la tenía respecto a la Iglesia como institución y respecto a la constitución de la Iglesia. Y precisamente en esos escritos a que hice referencia, habla frecuentemente de las dos cosas. En primer lugar, la Iglesia como institución, es decir, que es la única arca de salvación. No solo la Iglesia es una, es única, no hay otra. Y la Iglesia no es útil para la salvación, es necesaria. Y fuera de la Iglesia católica no hay salvación. Y aquel que no pertenezca, tal vez de un modo misterioso, secreto, pero real, a la Santa Iglesia, no puede salvarse. Y Monseñor creía que era la única verdadera Iglesia. Y entonces se oponía a todo el ecumenismo indiferentista, que destruye el sentido del sacerdocio, de los misioneros, de la predicación de la fe, simplemente. Y también creía firmemente y combatía por la constitución divina de la Iglesia, es decir, la constitución jerárquica tal como la ha querido nuestro Señor Jesucristo, que es sacerdotal, que está fundada sobre el ejercicio personal de la autoridad y que tiene su fundamento primero y pleno en el sumo pontífice, luego en los obispos que deben gobernar en sus diócesis y luego en los curas párrocos y en los sacerdotes. Desde el comienzo vio todas las derivas que hoy son más evidentes a través del camino sinodal, ese dar vuelta a la pirámide. Ahora es el pueblo el que tiene que dictar a los sacerdotes, a los curas párrocos, a los obispos y al Papa qué es lo que el Espíritu dice hoy día a la Iglesia. ¿Qué espíritu? Podemos imaginarlo. Pero es precisamente la fe en lo que es la Iglesia.
tal como la fundó nuestro Señor Jesucristo. Y entonces entregó su vida a restaurar la Iglesia, a restaurar la Santa Iglesia. Y eso es otro de los aspectos esenciales en el cual le tenemos que imitar. El Monseñor estaba también, o había también, muchos ejemplos del modo en que hemos de comportarnos en la defensa de eso que nos transmitió y que es el depósito de la fe, que son los misterios de Dios. Y yo pienso que lo primero que le permitió ser un santo sacerdote y obispo fue la piedad. La piedad no entendida como hacer algunas devociones, sino en un sentido profundo de la religiosidad del alma, o sea, de la práctica profunda de la virtud de religión. San Pablo le dice a Timoteo: ejercítate en la piedad. El ejercicio corporal sirve para poca cosa, dice San Pablo. La piedad, en cambio, es útil para todo, útil para todo. Tiene las promesas para esta vida y las promesas para la vida futura. Y Monseñor mismo insistía en esa actitud religiosa profunda del alma del cristiano y del sacerdote. Que es un espíritu de adoración de Dios, de anonadamiento, humildad, de alabanza de Dios, de acción de gracias, de sacrificio y de oración. Y eso no solamente lo hacía cuando decía la Santa Misa o hacía oración, sino que esa era su vida. Y lo hacía a través de nuestro Señor Jesucristo, conformándose al ejemplo de religiosidad de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, a través de sus acciones y de sus trabajos, ordenaba todo a Dios y a la gloria de Dios, como una ofrenda, como un sacrificio espiritual, y se entregaba. Esa oración del corazón, de la cual habla Monseñor, que es la explicación, la única explicación posible del mandato que tenemos de rezar siempre. Solo se puede rezar siempre en la medida en que toda nuestra vida, la vida de nuestra alma, de algún modo está ordenada a ser una ofrenda a Dios, impulsada por el amor. Y eso era notable en él. Y era lo que le permitía pasar de la oración a la acción sin discontinuidad. Y de la acción a la oración. Y ciertamente esa es la virtud propia del sacerdote, que es el religioso por excelencia y que ha de conformarse a nuestro Señor Jesucristo, religioso. Otro aspecto que es notable en el último tercio de la vida de Monseñor Lefebvre es el espíritu misionero, el celo por la salvación de las almas, por la difusión de la fe. El celo
y el esfuerzo por predicar, por enseñar, por exhortar. San Pablo le dice también a Timoteo, como le da como deber, tú aplícate a la lectura, a la lección, especialmente de la palabra de Dios, de la fe, a la exhortación, a la enseñanza. Mira por ti y por los otros, aplícate a eso. Aplícate mucho, que haciéndolo salvarás a los demás y te salvarás a sí mismo. Hemos de estar entonces inflamados por ese deseo de exhortar, enseñar, transmitir la verdadera fe, llevar las almas a la fe en nuestro Señor Jesucristo crucificado, a la esperanza, a la caridad y a la salvación. Y fue Monseñor Lefebvre, durante ese último tercio de su vida, más misionero que nunca. Y él nos decía, el sacerdocio en toda su pureza doctrinal y en su caridad misionera, en su celo apostólico. Y él se santificó precisamente, sacerdotalmente, a través del cumplimiento de esta misión sacerdotal. Eso fue lo que le santificó todavía más y lo que le preservó. Y también podría agregar otro aspecto, lamento ser un poco largo, pero para completar ese panorama de lo que me parece esencial en ese ejemplo de Monseñor, es la caridad con que hizo las cosas. La caridad que tenía, el amor del prójimo y el amor de las almas. Obraba la verdad y difundía la verdad siempre en la caridad, cumpliendo aquel deseo de San Agustín que el amor de la verdad no le quitase la verdad del amor. Y de esa caridad brotaba la humildad y la mansedumbre de Monseñor Lefebvre. Era una persona muy mansa, muy dulce. Pero la mansedumbre, como enseña San Agustín, es ante todo respecto a Dios. La mansedumbre hacia Dios es la docilidad, no a regañadientes, sino gustosamente la conformidad a los designios de la divina providencia y de la voluntad de Dios, tanto en la prosperidad como en la adversidad. Recibir todo de la mano de Dios como una bendición de Dios. Todo coopera al bien de los que aman a Dios. Y esa humildad y mansedumbre ante Dios hacía que estuviera en paz. Era un hombre que irradiaba la paz, porque estaba en paz con Dios. Y entonces esa mansedumbre se difundía sobre las almas y se transformaba también en una benignidad, una bondad, una amabilidad sin límites. Y esas son virtudes esencialmente sacerdotales, porque tanto importa lo que transmitimos como de qué manera lo transmitimos. Y lo que hizo que él sea el ejemplo acabado de vida sacerdotal en medio de esta crisis fue precisamente el cómo lo hizo,
¿Cómo lo hizo? Finalmente, y ustedes lo saben también, Monseñor tenía una profunda devoción por la Santísima Virgen, y yo diría más bien una verdadera devoción por la Virgen, que ahí está el punto, una verdadera devoción a la Santísima Virgen, y de un modo particular a la Santísima Virgen, Madre del Sumo Sacerdote nuestro Señor Jesucristo, y por lo tanto Madre de los sacerdotes, y a Nuestra Señora de Compasión, es decir, a la Santísima Virgen corredentora. Y ciertamente fue también a través de la Virgen que él aprendió a cooperar a la obra de la redención. Sin duda se aplica mucho más a la Virgen que a San Pablo lo que éste decía: yo me alegro de mis sufrimientos por vosotros. Eso nos dice también la Santísima Virgen. Y aquello que falta a la pasión de Cristo, yo lo acabo en mí por su cuerpo, que es la Iglesia. Y Monseñor cooperó, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor, siguiendo el ejemplo de la Santísima Virgen, cooperó toda su vida precisamente a la obra de la redención que brota de Cristo, que brota del santo sacrificio de la misa, que brota de la fe, que brota de la Santa Iglesia Católica. Pidamos entonces en este día a la Santísima Virgen que haga revivir ese fuego de la caridad, ese fuego sagrado en todos los sacerdotes, que se lo dé abundantemente a los que van a recibir el diaconado y el sacerdocio, y que nos conceda la gracia de cumplir con fervor lo que dice San Pablo, lo que dice en la Epístola a los Hebreos: acordaos de vuestros prelados, acordaos de vuestros prelados, de aquellos que os predicaron la palabra de Dios, y considerando el fin de la vida, que está ahí nomás, imitad su fe, imitad su fe. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y siempre. Y poco antes, el apóstol dice también: teniendo tales ejemplos, alejemos de nosotros todo el peso del pecado que nos asedia y corramos con valor y con paciencia al combate que se nos ofrece, los ojos fijos en aquel que es el autor y el consumador de nuestra fe, Jesucristo, crucificado y glorificado. Que así sea. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.